Muy buenos días y felices Pascuas. Seguimos creciendo cada vez más en esta alegría de Jesús resucitado y no hay que perder de vista. La Pascua es una experiencia, no es solamente un periodo de tiempo en nuestro calendario, así como tampoco el día de Pentecostés es solamente un día en el calendario, no, es toda una experiencia que nosotros debemos de vivir y profundizar cada día. El Evangelio es de San Juan. Y pareciese que durante todo este tiempo de Pascua, Hechos de los Apóstoles nos ha estado acompañando como la primera lectura y el Evangelio de San Juan también nos ha estado acompañando en ese encontrarnos más profundamente con Jesús. Desde el discurso de que Jesús es el pan de vida, desde el discurso de que Jesús es el buen pastor que parecía que era una semana completa, otra semana completa, el discurso de que Jesús es la vid y necesitamos estar unidos a Él. Y ahora es esta oración sacerdotal, no es ningún discurso. Ahora estamos reflexionando en la oración que Jesús le hace al Padre, en donde pide por ti y pide por mí, y de una manera muy particular. Ahora, esta oración es muy profunda, como lo es el Evangelio de San Juan, y pareciese que a veces juega con algunas palabras que diría un amigo mío, lo único que hacen es confundir al enemigo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de familiarizarnos más con este texto y tratar de entender cuál es el mensaje que Jesús nos está dando. En la Sagrada Escritura, especialmente en el Evangelio de San Juan, la palabra mundo tiene tres diferentes significados. Uno es el planeta Tierra, el mundo. Otro significado es el ser humano. Y el tercer significado es la cultura. Y por ejemplo, al mundo como planeta, pues le llamamos planeta Tierra. Al mundo como cultura, usualmente lo llamamos como algo mundano, o como cultura de la muerte, o como aquello que se opone al plan de Dios. Y el mundo como ser humano está claro. Hablamos de nosotros mismos. Cuando el Evangelio de San Juan dice, porque tanto amó Dios al mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra, ni tampoco se está refiriendo a la cultura que es ajena a Dios. Se está refiriendo a nosotros. Cuando Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo, pues se está refiriendo no de que nosotros seamos la luz del planeta Tierra, sino más bien de que nosotros con nuestras acciones vamos a dar claridad a esta cultura que vive en tinieblas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en este texto aparece 3 veces, por lo menos, la palabra mundo. Y en esta ocasión, las 3 veces que aparece, hace referencia a la cultura que está ajena de Dios, a la cultura que se opone al Evangelio, a aquello que, como algunos lo llaman, lo que es mundano, aquello que está en oposición a la vida espiritual. Y Jesús en este texto, que es una oración que le hace al Padre, ¿verdad? Estamos en el capítulo 17 y solamente voy a leer los 3 versículos que hace referencia específicamente a esta palabra con 3 dimensiones diferentes. E incluso entre un versículo y el otro, que yo nada más voy a leer por razones de tiempo, sería bueno que también tú lo leyeras en tu casa y que trataras de sacar más el significado para tu corazón. En el versículo 11 dice, capítulo 17 de San Juan, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. En el versículo 15 dice, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Y en el versículo 18 dice, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. En la primera parte, no son del mundo. Y esto pudiéramos nosotros identificar desde una manera ontológica en el corazón del ser humano, que nosotros no salimos de esta cultura. Nuestro origen no es de esta cultura, nuestro origen es de Dios. Y Jesús va a explicar que a través de la palabra que hemos recibido hemos tenido vida. Me parece que es Santa Teresa de Ávila quien le dice a Dios, tuya soy porque tú me creaste, tuya soy porque tú me salvaste en la cruz, tuya soy porque tú me has
santificado, sellado y consagrado con tu espíritu. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Incluso Jesús también, cuando está hablando con Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo. Obviamente Jesús está hablando de la cultura, no está hablando del planeta Tierra. No quiere decir que Jesús sea rey de Marte o de Júpiter o de otra galaxia. Está diciendo que su reino, la autoridad que él tiene como rey, no la adquirió por el mundo, por la cultura ajena a Dios, por la cultura del César o qué sé yo, no, sino que es diferente. Así también nosotros debemos de entender que nosotros no pertenecemos a este mundo y para eso tenemos que estar muy atentos porque podemos correr el riesgo de sentirnos parte y jugar las cartas y creernos e incluso favorecer la cultura que está completamente ajena a Dios. No tan lejos, una persona en mi oficina, yo ya sabía que él estaba a favor del aborto, me lo había dicho, pero había venido con otro problema y yo estaba atendiendo esa situación, ese problema que él tenía. Y afortunadamente él empezó a dar grandes cambios. Y su fe empezó a crecer hasta que llegó el punto en donde él me dijo, ¿qué tengo que hacer para confirmarme? Y yo le dije, tú no puedes recibir el sacramento de la confirmación. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque yo recuerdo que me dijiste que tú estabas en contra de alguno de los preceptos de la iglesia. Y él dice, sí, que yo estoy a favor del aborto. Le dije, entonces no puedes confirmarte. Y le dije, e incluso tampoco es correcto que recibas la comunión cuando no estás en comunión. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y nos creemos cristianos teniendo un pensamiento ajeno a Dios. No somos del mundo. Y hay que darnos cuenta qué cosas del mundo se nos pueden estar metiendo a nuestro espíritu, a nuestra mente, que es necesario sacarlas. Él me decía, pues es que yo no quiero estar cerrado de mente, o sea, yo quiero estar abierto y yo quiero decir esto y aquello y aquello. Y le digo, pues parece que ya estás cerrado de mente cuando ni siquiera me has pedido una explicación del por qué nosotros defendemos la vida. Y él se quedó totalmente pasmado, nunca había pensado desde esa perspectiva. Él creía que era muy open mind, pero en realidad reconoció que su actitud era completamente contraria. Se estaba cerrando a sí mismo para no aceptar una idea diferente y ni siquiera había investigado exactamente. Él decía, es que si una mujer está en peligro de vida, bla, bla. Le digo, ¿por una excepción vas a crear una regla? Y se queda él pensando. Le digo, hay que tener cuidado, tienes que pensar muy bien. O sea, no se trata de ser ciegos. Se trata de despertar, pero no somos del mundo, dice Jesús. Obviamente se está refiriendo a sus discípulos. Los discípulos de Jesús no pertenecen a este mundo. La otra idea que dice es de que, pero están en el mundo. Y esto es muy importante porque muchos de los errores de algunas, dice, no es crítica, es solamente revisar la historia y que no nos suceda a nosotros, aprender de los errores de la historia. Por ejemplo, los esenios, en la época de Jesús, ellos por querer vivir radicalmente su fe, se apartaban y hacían pequeñas ciudades. Hoy tristemente vemos algunos grupos religiosos que también han hecho lo mismo, que se apartan y tratan de vivir en unas aldeas ajenos al mundo para no contaminarse del mundo, para poder tratar, según ellos, vivir el evangelio cristiano de una manera pura. Pues eso no es lo que Jesús nos está diciendo. Porque Jesús no quiere que construyamos un mundo paralelo o una cultura paralela. Él quiere que estemos en el mundo, sino cómo vamos a ser sal de esta tierra y luz de este mundo si nos vamos a estar alejando del mundo. Si tú vas a estar cambiando de trabajo solamente porque tu jefe piensa contrario a tu fe cristiana o porque lo que promueven, no, pues no se puede. Tenemos que ser fermento en este mundo. Estamos en el mundo y es precisamente aquí donde Jesús dice, los he enviado al mundo así como tú me has enviado al mundo. Es decir, la misión del cristiano no es solamente recibir el evangelio para él mismo, sino más bien para transformar el mundo que está alrededor. Para poder irradiar la libertad, la vida, la alegría, la plenitud de vida. Recordemos el testimonio de todos los santos que tenemos en la iglesia,
que de una u otra manera ellos no se salvaron solamente porque ellos creyeron en Dios, sino porque se esforzaron en transformar este mundo. La Madre Teresa de Calcuta, un gran ejemplo de este siglo, cómo ella en el lugar en donde vivía se esforzaba por transformar su ambiente, su entorno, que haya más justicia. Monseñor Romero, en El Salvador, él no se quedó solamente escondido atrás del altar como le decían. O sea, él decía, yo defiendo el altar y todos los que se acercan al altar. Es decir, él transformaba y buscaba la justicia. Eso es ser cristiano. No somos del mundo, pero estamos en el mundo para transformar el mundo. Tengamos mucho cuidado de no querer entrar en la iglesia con criterios del mundo y buscando poder y escalar con criterios que son ajenos a Dios, porque no se trata de que la iglesia se mundanice, sino más bien de que cristianicemos el mundo. Y eso significa no meterles la cruz a golpe de espada, sino más bien con la ternura del amor, con la sencillez de una sonrisa, dando testimonio de la alegría y la libertad de hijos de Dios. Y este Dios que es el Dios del amor, que es el Dios de la vida, que es el Dios que incluso se nos da completamente como la verdad. La palabra que llena nuestra vida, que nos ilumina, que nos da la esperanza, que saber que Él ha vencido y que también nosotros vencemos con Él. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos acercándonos al día de Pentecostés. Y este juego de palabras, que no somos del mundo, que estamos en el mundo para transformar el mundo, si lo reflexionamos desde la experiencia de Pentecostés, nos debe de dar una fuerza muy grande. Porque si no somos del mundo, entonces somos de Dios. Si estamos en el mundo, no estamos solos. Dios ha venido a nosotros para acompañarnos, para estar en nuestro interior. Y si queremos transformar el mundo, no lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas, sino con el mismo Dios quien camina con nosotros. Acercándonos al día de Pentecostés, reflexionemos si en verdad somos de Él, si en verdad estamos con Él y si en verdad caminamos con Él. Que tengas un excelente día.